Bienvenidos, mi nombre es Renzo Ricardo González Silva, estudiante de Psicología de la Universidad Continental. Un tema sobre el cual oirás hablar repetidamente será sobre el estatus científico de la psicología. La pregunta sería, ¿es la psicología una ciencia? Para saber si la psicología es una ciencia o no, conozcamos un poco de la historia y sus antecedentes. Empezaremos primero hablando de qué es la psicología. Etimológicamente proviene del término griego psique, que significa alma, y logos, que significa ciencia, es decir, la ciencia que estudia el alma. Hoy en día, la psicología es el estudio científico de la conducta y los procesos mentales. Analiza cómo los seres humanos piensan, sienten y aprenden para adaptarse a su ambiente físico y social. A continuación, el origen y la historia de la psicología. Platicaré de los antecedentes filosóficos, el nacimiento de la psicología y las teorías clásicas. En el siglo XVI, la psicología aún era considerada algo así como parte de la teología. La psicología empezó a ser reconocida como disciplina científica distinguible de la filosofía o la fisiología a fines del siglo XIX. Los antecedentes filosóficos. En el siglo IV a.C., la filosofía griega con Platón decía que el alma es de origen divino, independiente del cuerpo y se reencarna en el cuerpo. Aristóteles decía que el alma es principio vital que anima el cuerpo. Hay tres tipos o funciones en el alma vegetativa, el alma sensitiva y el alma racional. En el siglo XVII a.C., Descartes decía que el alma y cuerpo interaccionan entre sí a través de la glándula pineal. Hay dos tipos de actos, los actos voluntarios y los actos involuntarios. Dos tradiciones en la psicología. Mentalista estudia la mente y su funcionamiento. Fisiologista estudia los actos involuntarios o reflejos mediante la observación y la experimentación. En el siglo XIX a.C., Darwin decía que el origen y la evolución de la especie humana introdujo un nuevo enfoque en el análisis mental y en las emociones humanas. La expresión de las emociones en los animales y el hombre describe el origen biológico de las expresiones y conductas humanas. El nacimiento de la psicología. Con el estructuralismo, Wundt, que era el fundador de la psicología, creó el primer laboratorio experimental, Leipzig. Objeto de estudio, el estudio de los procesos mentales conscientes, la percepción e imaginación. Tres elementos simples, las sensaciones, sentimientos e imágenes. El método, la introspección experimental o autoobservación de la conciencia mediante un riguroso control del sujeto que se observa. Temas de estudio: psicofisiológica de la sensación, relación psicofísica entre entidad y relación y descripción de la conciencia sensorial. El funcionalismo, con James, objeto de estudio, los procesos mentales conscientes. El método, la introspección, criticó a Wundt y hace la acción de comportamiento en el punto central. La psicología de la Gestalt, con Wertheimer, objeto de estudio, la conciencia como totalidad sistémica, el método, la introspección y observación. Rechaza el enfoque analítico y asociacionista de Wundt. Teorías clásicas. El psicoanálisis, con Freud, objeto de estudio, el estudio de los procesos inconscientes. Método, clínico, introspección, asociación de ideas. Afirmó la existencia de una dimensión irracional en el hombre. El conductismo, con Watson, objeto de estudio, la conducta de la respuesta del organismo ante determinados estímulos ambientales. Método, observación, experimentación. Rechaza la introspección. El conductismo reflexología, con Pavlov, creó el condicionamiento clásico, niega la existencia de caracteres innatos. El conductismo radical, con Skinner, toda conducta está siempre determinada por reforzamiento. La psicología humanista, con Maslow, objeto de estudio, el estudio del ser humano de forma integral, la personalidad y motivación, el método psicoterapia. La psicología cognitiva, con Piaget, objeto de estudio, el estudio de la conciencia como totalidad sistémica. Método experimental. Estudió el desarrollo evolutivo de la inteligencia de los niños, que señaló en 4 estadios. ¿Es realmente una ciencia la psicología? Para una gran parte de psicólogos, esta no puede ser considerada una ciencia, ya que su objeto de estudio, la conducta, no es susceptible de ser investigado por medio de un método experimental, y por eso no cumple con una de las principales condiciones de cualquier ciencia. Sin embargo, los psicólogos, como todos los científicos, realizan observaciones, formulan hipótesis, elaboran teorías y modifican o perfeccionan esas teorías a la luz de nuevas observaciones. En conclusión, la psicología cumple con el requisito básico de toda ciencia: confronta sus teorías con la realidad, rechazándolas si la experiencia no las demuestra.
La psicología es una ciencia que estudia el comportamiento de los seres vivos, los procesos mentales por los que los sujetos conocen, se orientan, aprenden de la experiencia. El comportamiento se entiende como actividad de un organismo vivo dirigida a sobrevivir mediante la adaptación o modificación del medio. El comportamiento cambia con la experiencia del aprendizaje, la cultura, los cambios fisiológicos, la biología y las variaciones del ambiente. Las características es una ciencia experimental, utiliza el método hipotético-deductivo, crea hipótesis que explican la regularidad y verifica empíricamente las teorías. Es una ciencia ecléctica, recoge datos aportados por otras disciplinas, opera con diferentes niveles de análisis. Cada rama de la psicología trabaja en alguno de esos niveles, diferentes concepciones según la idea de la naturaleza humana y de las formas de conocimiento. Métodos de la psicología. El método descriptivo, el primer nivel de conocimiento físico. El tipo de encuesta. Analizan el comportamiento de muestras representativas de sujetos para describir frecuencias y distribuciones que permitan extrapolar datos a poblaciones amplias. Estudio de casos. Analizan el comportamiento de un sujeto o grupo en su contexto específico. El estudio observacional. Registra lo que está aconteciendo en un entorno natural sin intervención ni provocación. El método correlacional. El investigador plantea sus hipótesis sobre hechos ya acontecidos. Trata de medir el grado en que dos variables varían de modo concomitante, coeficiente de correlación. La correlación positiva, dos variables aumentan o disminuyen al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando hace calor se comen más helados. La correlación negativa, si una variable aumenta, la otra disminuye. El método experimental es la investigación que permite establecer la relación causa-efecto. Se actúa sobre una variable independiente para comprobar empíricamente las repercusiones que tiene sobre una variable dependiente. El método descriptivo tiene como objetivo observación y registro de conductas, procedimiento, encuestas, estudio de casos, observación, manipulación, no manipula variables, límites, la observación depende del medio sesgo. La correlacional, detectar relaciones naturales entre variables, asociación estadística, no manipula variables y habla de asociación, no de causa-efecto. Experimental, causa-efecto, estudia el comportamiento de uno o más factores a través de la asignación aleatoria, si hay manipulación de variables independientes y la generalización de resultados. Aquí les dejo un resumen en un mapa conceptual de todo lo hablado con el video. Gracias.